es porque muchas veces nosotros como iglesia, como grupo, tenemos que identificarnos con qué tipo de iglesia. Quizás nosotros tenemos algunas cosas buenas de Éfeso, quizás algunos hemos dejado nuestro primer amor, quizás algunos tenemos que compararnos con Pérgamo, quizás algunos con la Odisea, no sé exactamente. Lo que yo sí sé, y estoy seguro de lo que hablamos la primera vez, es de que Dios tiene varios reproches con su iglesia. El Señor por algo nos trae ciertas cosas en mente y ciertas cosas que tenemos que recordar. Y recuerde que la mejor manera de cómo usted y yo nos podemos comparar o podemos ver si estamos bien o mal es por medio de ¿qué? ¿Del profeta? ¿Por medio de quién? Es su palabra. Es la máxima autoridad, es lo mejor que Él nos pudo dejar. Amén. Así que el día de hoy vaya conmigo por favor al libro de Apocalipsis, al capítulo 2, como seguimos. Y le voy a aconsejar que cuando usted llegue a su casa, verifique las citas bíblicas. Yo me puedo equivocar muchas veces. Lo hago y entonces de esa manera usted me ayuda. También si usted está tomando notas, esto le puede ayudar bastante. El día de hoy no le tengo precisamente el bosquejo, pero sí le tengo un poquito la historia, así que voy a tratar de hablar un poquito despacio el día de hoy para que ustedes, los que están tomando notas, puedan hacerlo. Tengo entendido que los jóvenes, esa es una de las cosas en clase que les están enseñando en tomar clases durante la predicación, y es bueno porque usted la puede mejorar en su casa y luego usted la puede predicar en cualquier otro lugar, o usted puede enseñarlo en una escuela dominical, así de fácil puede ser. Las 7 iglesias del Apocalipsis, regresamos al primero por favor, primer slide. Obviamente Apocalipsis 2 del 12 al 17, y esto es algo que me llama la atención. En Éfeso me llamó tanto la atención la frase aquella: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese fue el primer y el mayor reproche que Dios tenía para Éfeso. En Pérgamo es un poco diferente la situación, pero cayeron casi en el mismo pecado. Y casi en las mismas iglesias vamos a ver algo muy particular en el cual nosotros también como iglesia estamos teniendo problemas. Y eso es de tener ídolos, eso de tener dioses ajenos, es la primera cosa, es lo primero que Dios habla de nosotros, no tener dioses ajenos. Y en estas iglesias, en muchas de estas iglesias, se encuentra lo mismo. ¿Qué quiere decir cuando tenemos dioses ajenos? Dioses ajenos es cuando usted le da prioridad a cualquier otra cosa, ojo, a cualquier otra cosa que no sea Dios. Así de fácil. Si nosotros tenemos que buscar una definición de idolatría para ponerlo en nuestras propias palabras, y un concepto muy fácil, un concepto muy humano, tendríamos que aceptar el concepto de que idolatría es toda aquella cosa donde usted le pone prioridad, donde usted le da prioridad antes que el Dios que usted confiesa o que usted dice tener. ¿Ok? ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Seguimos al próximo slide, y quisiera que la próxima semana pudiéramos tener una cortinita ahí, porque no sé si usted lo mira como un poco borroso o soy yo por la edad. Lo más seguro es eso, ¿verdad? Pérgamo, su periodo histórico se ubica entre el año 313 y 538. ¿Se acuerdan que hemos ido de 40 y pico y vamos subiendo lo que es el periodo histórico 313-538? Y le animo a que usted vaya a su casa a leer todos estos años, qué otras cosas sucedieron en estos años, para que usted tenga una mejor idea, no solamente lo que estaba pasando en la iglesia, sino también lo que estaba pasando en la sociedad en aquel tiempo. Pérgamo significa, en unas palabras más fáciles, significa orgullo, ostentación. Quiere decir que este nombre anuncia apostasía e hipocresía. ¿Qué quiere decir apostasía? Apostasía es todo aquello que no se aplica o que no se apega a la verdad central de la Biblia. La apostasía es todo aquello que en el Evangelio no enseña, todo aquello que quizá usted no encuentra en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. O sea, cuando nosotros
déjeme recordarle esto, nosotros somos una iglesia cristocéntrica. ¿Qué significa cristocéntrico? Quiere decir que Jesucristo está en el centro y lo demás, las cosas secundarias, giran alrededor de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto para nosotros como iglesia? Quiere decir que para nosotros toda enseñanza bíblica gira alrededor de la deidad de Jesucristo. ¿Amén? ¿O lo confundí? ¿Lo confundí? Si lo confundí, déjenme saber para que hablemos después. Una vez más, somos una iglesia cristocéntrica, quiere decir que Cristo es el centro de todo lo que nosotros creemos. No hay otro Salvador, no hay otro mediador, no importa lo que los mormones digan, no importa lo que el católico diga. Lo que importa es que Jesucristo es suficiente para nosotros. Amén. Hoy temprano en la clase de bautismo, me encanta la clase de bautismo porque a veces traigo el material y de repente hacemos esto, nos vamos para otro material. Pero eso es lo que Dios quiere. El día de hoy estuvimos hablando de Jesucristo, estuvimos hablando de la deidad de Jesucristo, estuvimos hablando del lugar santo, el lugar santísimo, por qué los sacerdotes, etcétera, etcétera. Y eso quiere decir que tuvimos una clase bien cristocéntrica. ¿Ok? Ahora, basado en esto, eso es lo que es la apostasía y lo otro es la hipocresía. La hipocresía es muy importante no adoptarla, pero sí reconocerla cuando hay. Una vez más, la hipocresía es algo que ocurre mucho en nuestras iglesias, ocurre, tranquilos, no solamente en la de allá, en aquellas que nosotros podemos conocer, sino que ocurre en todas las iglesias. Pero vamos a entender por qué razón la hipocresía tiene que ver con Pérgamo. El nombre Pérgamo significa también matrimonio mixto. Entonces usted puede decir matrimonio mixto. Pues bueno, mi esposa, como todos ustedes saben, es blanquita, ojos verdes y yo bien indio salvadoreño, ¿verdad? Es un matrimonio mixto. Entonces sale Estefanía y sale ahí como que, ¿verdad? No sabemos exactamente. Pero ¿qué es lo que ocurre, hermanos? No solamente porque estamos hablando de ese matrimonio mixto, gracias hermano, matrimonio mixto, sino que es 2 veces casado. ¿Qué quiere decir esto? No es de que es divorciado y se volvió a casar, ojo, no estoy hablando de eso, sino que implica de que la iglesia de Pérgamo cayó en este pecado. Ojo con esto, hermanos, cayó en este pecado de querer tener 2 esposos. Ahí va, iglesia, ahí les va lo que va un poquito a la definición de hipocresía. Tranquilo, cuando se dice, ¿verdad que a veces la palabra hipocresía cae un poquito como pesado? ¿Verdad? Cae un poquito pesado, pero es una palabra normal que está en el diccionario, que usted le hace Google y usted la puede encontrar. No quiere decir que se aplique a usted, solamente que se estaba aplicando a Pérgamo. Ahora, Pérgamo cayó en el pecado de querer tener 2 esposos, o sea, Cristo y el mundo. Ese es un grave error en el que nuestras iglesias o yo como cristiano puedo caer. No puedo tener 2 esposos. No puedo tener 2 esposas. Es más, el día de mañana que usted me vea a mí tomándome un cafecito secreto con otra señora que no sea mi esposa, lo primero que usted va a decir, uy, estas fotos se las tomamos a Diana, ¿verdad? Lo ponen automático. ¿Por qué razón? Porque nosotros moralmente, fíjese, no estoy hablando cristianamente, moralmente nosotros estamos programados de que eso no es correcto, ¿verdad? Moralmente, humanamente hablando, eso es injusto, no es correcto. Si humanamente hablando o moralmente hablando no es correcto, imagínense espiritualmente. Hermanos, lo que vamos a estudiar en Pérgamo es una situación tan delicada, pero tan delicada, que Pérgamo estaba teniendo una affair, o sea, estaba traicionando a su esposo con alguien más. Hermanos, hoy en día el diablo se está metiendo en nuestros matrimonios.
Hoy en día el diablo, si usted le da un espacio pequeñito, si usted le abre la puerta al diablo, lo más seguro es que él va a querer meter la pata. ¿Y qué ocurre? Nomás mete la pata, va a estar bien difícil sacarlo. Y más si usted y yo no estamos bien afianzados en quién es Dios. Esto estaba ocurriendo con Pérgamo. No había ninguna diferencia. Y hermanos, la iglesia de hoy en día está viviendo con dos esposos. Está viviendo con Cristo. Nos queremos casar porque nosotros somos la novia del Cordero, ¿sí o no? ¿A que sí? Si usted está inseguro, ay hermano, hablemos después, pero yo no. No sé, más como cuando somos hombres, ¿verdad? Yo no, vieja. Sí, la iglesia dice la Biblia que somos, ¿qué? Esposa, la novia del Cordero, ¿verdad? Por eso va a haber boda. Ojo, la mayoría de mujeres se quieren casar con su vestidito blanco, ¿verdad? Sin mancha. Y si se llega a ensuciar, ¡ay, mi vestido! ¿Verdad? Y todo, ¡ay, mi vestido se ensució! Todos queremos llegar, ¿verdad? Queremos llegar bien trajeados, los hombres también. Hasta hay unos que he visto fotos que tienen hasta la cola de pingüino, ¿no? Esos trajecitos, qué bonitos. Todos queremos llegar bien. Hermanos, la iglesia debería de pensar igual. Deberíamos de preocuparnos por tener un vestido sin mancha. Y este es el problema que tuvo Pérgamo. Seguimos a la siguiente, ¿ok? Déjenme aquí porque si no me reviento después, me tropiezo y me reviento, usted sabe, la boca. La ciudad de Pérgamo estaba situada, hasta un poquito de historia para que usted tenga una idea qué ocurre. Acuérdese lo que estudiamos con las dos iglesias anteriores, para que usted vea si Dios no es un Dios sabio. Sabía qué iglesia escoger, sabía los problemas que ocurrían en la iglesia, e incluso no solamente tomaba en consideración su nombre, sino que consideraba también la manera que estaban puestas geográficamente también, ¿ok? La ciudad de Pérgamo estaba situada al lado de un río que servía para regar un valle hermoso. Ok, por un tiempo había en la ciudad una de las bibliotecas más grandes en el mundo. Mantenga esto en la cabeza. En Pérgamo había una de las bibliotecas más grandes del mundo. Cuando hay recursos en una ciudad, hay mejores oportunidades. Lo vuelvo a decir, cuando hay buenos recursos en una ciudad, la vida es un poco más fácil. ¿Por qué le voy a decir esto? Porque es importante reconocer esto. Porque nuestros jóvenes, que son el futuro, ¿verdad? Que son la generación que viene atrás de nosotros, dándoles mejores recursos, tienen más oportunidades, no solamente a prepararse, sino que también a un conocimiento que lo pueden emplear en su familia. ¿Por qué razón esto es tan importante también en Pérgamo? Porque, hermanos, muchas veces nosotros, como estudiados, como graduados, como usted quiera decir, como pastor, como laico, como una persona que estudia mucho, muchas veces tendemos a depender de nuestro conocimiento. Recuerde que en aquel tiempo no solamente el pueblo romano, sino que también los griegos estaban atacando a una iglesia con diferentes maneras de pensar, o sea, con la apostasía. Y eso es lo que me llevó a pensar y a recordar cuando lo que vamos a ver, donde Dios le dice: conozco tus obras, sé tu situación, pero sé dónde vives. Y donde vives está peligroso. ¿Ok? Sigue diciendo, la ciudad recibió su nombre de una fábrica que había allá que fabricó papiros de cueros, de cabras y de ovinos. El verdadero papiro vino de Egipto y fue fabricado en una planta que crece allá. Todo esto es lo que utilizaban para escribir, los rollos y todo este tipo de cosas. Si usted recuerda, si usted estudia la historia, los escribas, o sea, habían los fariseos y los escribas. ¿Por qué razón los escribas
conocían tanto la palabra de Dios o conocían tanto la ley, es porque los escribas tenían que agarrar un rollo y hacer copia exactamente de lo que tenían. Es como que yo agarre mi Biblia en este momento y vaya a una copiadora y la ponga así. ¿Qué va a ocurrir? Va a sacar una copia exactamente de lo que estoy poniendo así. El trabajo de los escribas era precisamente eso. Agarraban y leían, veían y tenían que escribir exactamente igual todos los días por horas. Ese era su trabajo. ¿Cómo usted, si no agarra Juan 3:16, si lo escribe todos los días por 5 horas, cómo usted no se lo va a memorizar? ¿Verdad que sí? Es algo tan obvio. Entonces, esto, por esa razón, los rollitos y todo esto es tan importantes y tiene que ver también más adelante con los sellos y todo este tipo de cosas dentro de lo que es Apocalipsis. Pérgamo era una ciudad situada a unos 70 kilómetros al norte de Esmirna y a unos 30 del mar. Si usted puede ser 30 del mar, 70 de la ciudad de la iglesia que estuvimos hablando la semana pasada. Era una ciudad grande, próspera y culta y educada. Ahí está el meollo del asunto. Era una ciudad culta. Cuando hablamos de una ciudad culta, no hablamos de culto precisamente o de servicio. Estamos hablando de una ciudad o de personas que sabían cómo comer, sabían cómo cortar la carne, ¿verdad? Esta es una persona culta también que no solamente sabe comer, sino que sabe hablar de cualquier cosa. ¿Verdad? Yo les digo a los muchachos jóvenes, cuando ustedes salgan con una muchacha, aprendan a hablar de todo. Aprendan a comer, aprendan a saludar, aprendan a jalar la silla cuando ella se va a hacer, ¿verdad? Es un hombre culto, es un hombre que puede hablar de deporte, no solamente de deportes y los Panthers, ¿verdad? Sino que puede hablar también de medicina un poquito. Un hombre culto puede hablar de literatura, un hombre culto puede hablar de geografía, un hombre culto, o sea, una persona que tiene conocimiento de varios temas. Es importante que nuestros muchachos sean unos caballeros y sepan exactamente lo que tienen que hacer. Yo no tengo culpa, te levantaste vos. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Era una iglesia culta también y una iglesia que tenía mucha gente educada. O sea, habían personas educados, o sea, personas que tenían títulos y personas que tenían ¿qué? Billuyo. Plata. En El Salvador dicen pisto. Pero me dijeron una vez, no digas pisto porque para los mexicanos es malo. Yo le dije una vez a un estudiante, hey, vamos a conseguir pisto. Me dice, pisto. O sea, ¿usted quiere pistear? Le dije, pistear, pues. Yo soy pisto, ¿no? Entonces ya después entendí que no podía decir eso muy seguido, ¿verdad? Entonces, culta y educada. Hermanos, es bueno tener una iglesia educada. Es bueno tener una iglesia, mis muchachos que terminen la universidad. Yo apoyo a todos los muchachos, los apoyo en oración y oro para que el Señor abra puertas de oportunidad para los préstamos, ¿verdad? Y ellos puedan estudiar, no solamente porque son personas educadas y que van a aportar a nuestra sociedad, sino que también van a dar buenos tiempos. Hay muchas personas y ya habló de plata, ya me voy, ya empezó esta situación otra vez. También era una ciudad muy religiosa, ojo, muy religiosa, abundaba la que, si usted puede leer, la idolatría. Hermanos, yo he conocido hombres que han ido a estudiar al seminario y terminan ateos. Yo conozco. Tengo un amigo que es de Uzbekistán. Afganistán, Uzbekistán, aquí no están. Todo eso, él viene de allí y hablamos. Y es un hombre, cuando estuvimos en la universidad en 2001, 2002, era un hombre muy inteligente. Pero tanto leía, dice él que leía a veces 2 o 3 libros en 2 o 3 días. Buscando la razón de su vida. Y buscando la razón de su vida, se perdió. ¿No cree en Dios? Y ahí estamos, me dice a veces, ¿todavía sirviendo a tu Dios? Le digo, sí.
¿y vos al tuyo? No lo tengo, si sos hijo de Satanás, le dije una vez un día de estos, pero así bromeamos y nos conocemos desde más de 10 años. Y otra cosa, uno de los dioses que se veneraban allí o se adoraban es Esculapio, ¿ok? Es el dios de la medicina, quien era representado por el dibujo de una serpiente, el cual se usaba o se usa hasta el día de hoy. Yo tengo familiares doctores y un día de estos vimos en una de sus páginas en lo que tienen algunos el sello de la culebrita y todo eso. Viene desde entonces y era un dios que se adoraba. Es por eso que a veces tenemos que tener cuidado con nuestros universitarios, porque varios de nuestros muchachos jóvenes entran a la universidad y regresan con una manera diferente de pensar. ¿Por qué razón? Porque si no tenemos gente preparada, nuestros jóvenes dicen, mejor prefiero creerle a mi maestro. Y viene su manera diferente de pensar. Entonces, todo esto, hermanos, le estaba afectando a la iglesia de Pérgamo. Y es por eso que hay un reproche grande de parte de Dios. Vamos a lo siguiente. Por si acaso usted quiere saber, quiere ver fotos. La iglesia de Pérgamo, muchos cristianos se habían muerto en Pérgamo como mártires de la fe. La semana pasada hablamos un poquito de los mártires. Aquí aparece mencionado uno, a Antipas, ¿ok? Su nombre, ¿lo dije bien? Sí, porque no tiene acento, ¿verdad? Antipas. Sí, porque entonces si es Antipas llevaría un acento en la A, ¿verdad? Gracias. ¿Usted ve? Su nombre nunca aparece en otro registro histórico, pero Dios sabía acerca de este creyente humilde y anónimo que vivió y murió por Cristo hace 20 siglos. La condena, o sea, el reproche, aquí va. Tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y comer de cosas santificadas a los ídolos y a comer, ¿qué? Sacrificadas, a los ídolos y a cometer fornicación. Seguimos al otro slide, ¿ok? Bueno, para los que no habían todavía tocado uno de estos estudios, vamos precisamente acá. Empezamos acá y ahora estamos acá. Recuerde que lo que decíamos que aquí es donde estaba precisamente Juan encarcelado cuando él escribió Apocalipsis. Seguimos a la siguiente. Un poquito de lo que es Pérgamo, fidelidad a Cristo, aún al enfrentar el martirio. Ojo, esta gente era fiel, tenía fidelidad para el Señor. Un cuarto y medio o un cuarto de hielo no lo detenía. El frío no lo detenía. La queja toleró la inmoralidad e idolatría y herejías. La corrección, una vez más, debe arrepentirse. El juicio con la espada de la boca de Cristo y la promesa, el maná, piedra blanca y el nombre nuevo. Y eso lo vamos a estar hablando un poquito más adelante. Y si vamos a tener que dividir el estudio para la próxima semana de Pérgamo, lo vamos a hacer. Bueno, lo otro nada más que quería hacer un poco de énfasis está acá. Una vez más, como lo decía al principio, del año 313 al 518 toma la historia de Pérgamo. Y la siguiente, esto es alguna de las ruinas de Pérgamo hoy en día. Y esto me llamó la atención. ¿Por qué razón? Porque aquí usted puede encontrar un poquito de lo que era la ciudad, lo que eran más que todo los romanos y obviamente lo que los griegos estaban afectando. Esto de acá eran buildings y eran donde algunos de los gobernantes estaban. La biblioteca, recuerdan que hablábamos una de las más grandes. El teatro, que es esto precisamente, aquí es donde precisamente lo que hablábamos la semana pasada, morían muchos de los
judíos. Los enterraban en la tierra, soltaban los leones y les arrancaban la cabeza. Es la manera que los cristianos estaban muriendo. Esto es un poquito de lo que era en aquel tiempo. Esto era el altar de Zeus. ¿Cuántos de ustedes estuvieron cuando estudiamos Corintios? ¿Se recuerda que hablamos de la ideología o las enseñanzas de los griegos? Bueno, ellos tenían un santuario, precisamente un altar para el dios Zeus, que todavía está en efecto. De Zeus viene precisamente, ¿cómo se llama? El horóscopo, ¿ok? De esas son las enseñanzas que viene el horóscopo. Si seguimos más adelante, quiero ir rápido. ¿Se me frizó? ¿That's all? ¿Eso es todo? Ok, bueno, qué chip estuvo el pastor esta semana, ¿verdad? Bueno, hermanos, vamos ahora precisamente a Apocalipsis 2. Una vez más, es importante para entender lo que el Señor manda en su palabra, es importante que entendamos no solamente geografía, sino un poquito de historia de lo que era Pérgamo, ¿ok? Vamos a leer desde el 12 al 17. Cuando lo encuentre, por favor, diga un fuerte amén. Muy bien, si usted tiene la Reina Valera 1960, puede leerlo conmigo, lo leemos al unísono, ¿ok? Me gusta escuchar la iglesia leer para saber que están despiertos, ¿verdad? 2 del 12 al 17. Lea conmigo, por favor, despacio, respetando los puntos, etcétera, etcétera. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde moras, Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. El que tiene la espada aguda de 2 filos. La introducción que Jesús usa para esta iglesia es tomada como referencia en Apocalipsis 1:16. También esta figura literaria la encontramos en Apocalipsis 19:15, por si usted lo quiere comparar en su casa. De acuerdo a Hebreos 4:12, la palabra de Dios es comparada a una espada que... ¿Y qué? ¿Qué hace? Penetra, aguda. Usted ve que volvemos a encontrar un apoyo en Apocalipsis de lo que la palabra de Dios es. ¿Ok? Y sigue diciendo, comparada aguda de 2 filos. Hermanos, me llamó la atención por qué razón Dios empieza a decir o hacer referencia a la palabra de Dios. Y empieza a comparar a Pérgamo con la palabra de Dios. Cuando Dios empieza a trabajar en mi vida, cuando Dios empieza a trabajar en su vida, empieza a trabajar por el área que debería de ser una base o debería de ser importante para cada uno de nosotros. Si yo tengo debilidad y no me interesa y no le doy el valor a la espada aguda de 2 filos, yo voy a tener problema. La Biblia debería de ser la base principal de todas las iglesias y de todo cristiano. ¿Por qué empieza Juan? ¿Por qué empieza el Señor a confrontar a la iglesia? Es porque la iglesia, acuérdese, tenía personas cultas, tenía personas educadas y tenía personas que tenían doctores.
tenía doctores, pero el problema estaba en que estos hombres y estas mujeres, voy a hablar más del hombre, estos hombres estaban dependiendo de sus trabajos, estaban dependiendo de sus carros, estaban dependiendo de sus títulos, estaban dependiendo que hablaban 4 lenguajes, estaban dependiendo que eran ciudadanos americanos, estaban dependiendo de que ganaban buena plata, tenían una cuenta bancaria muy buena. Entonces empieza Dios a decirle, oh, ojo, porque yo entiendo tu debilidad, y la primera debilidad que tú tienes, porque hay mucha persona culta y mucha educación, lo primero que una iglesia, que tú, Pérgamo, tu primer problema es de que te has apartado rotundamente de la palabra de Dios. Y cuando Dios nos confronta a nosotros, que tenemos un problema en la lectura, hay un problema, y grande. Yo no puedo conocer a Dios, yo no puedo entender el carácter de Dios, yo no puedo entender la voluntad o el propósito de Dios si yo no me logro meter en su palabra. Si yo como hombre no confío en la palabra de Dios, no puedo esperar que yo pueda vivir una vida de acuerdo a la de Dios, y nunca puedo esperar que mi familia viva de acuerdo a los propósitos de su palabra. Hermanos, si la Biblia no es lo primero en nuestra vida, no estamos viviendo una vida de acuerdo a lo que Dios quiere. Le pongo un ejemplo. Muchas personas nos preguntan, hermano, ¿es esto pecado? Hermano, ¿es esto pecado? Hermano, ¿es esto pecado? Mi pregunta es, ¿qué usted piensa? ¿Usted cree que es pecado? Pues no sé, para eso le pregunto. Pues no sé, para eso tiene su Biblia. Para el cristiano la Biblia no es un adorno. No solamente debería de ser una identificación, sino que debería de ser nuestro estilo de vida. Y es por eso que Dios empieza a ponerle en la cara y le dice, ¿sabes cuál es tu problema, La Roca? Nada más le estoy dando un ejemplo, ¿verdad? ¿Sabes cuál es tu problema, La Roca? Que no lees Biblia. Es más, ni vienes a la iglesia. ¿Y así quieres que se arregle el mundo? ¿Y así quieres que se arregle tu vida? ¡Caramba! No se va a arreglar. Segundo punto que dice, por el hecho que Jesús se presenta como una espada aguda de 2 filos, también es probable que esté anunciando una escasez de la palabra escrita durante este periodo de la iglesia cristiana. Había escasez. Hermano, cuando hay escasez espiritual, usted va a vivir totalmente raquítico. Y no raquítico como yo, ¿verdad? Yo hoy me puse esta camisa blanca, no soy mucho de ponerme camisa blanca, ¿verdad? Y la planché, pues yo plancho en la casa, ¿ok? No porque mi esposa no quiere, yo me gusta planchar. Y estaba planchando la camisa y me la pongo y digo, oye, pero estoy perdiendo peso. Yo ya he ido al gym como 2 veces, ¿verdad? Ya antes, ya he ido al gym y digo, oye, pero ¿será que realmente? Y estoy empezando a comer mejor. Digo, oye, qué bien. Le digo a mi esposa, mira cómo me queda la camisa. Me dice, chequeale el size. Extra large, extra large. Gracias. Hermano, no estoy hablando de ser raquítico en ese aspecto. Estoy hablando de ser raquítico espiritualmente. Y en ese tiempo estaba la escasez de la palabra de Dios, porque estos hombres estaban dependiendo de su conocimiento y de lo que habían aprendido en UNC, o Duke, o Wake, o ustedes jóvenes conocen lo mejor. Sigue diciendo, cuando la palabra de Dios escasea, hay hambre y al mismo tiempo oscuridad espiritual. Por lo tanto, se introducen falsas doctrinas y apostasía. Hoy en día me preguntan a mí, oye, ¿y tu iglesia es tradicional? Y digo, cuando usted habla de tradicional, ¿usted está hablando de cantar himnos
o de... No, que si enseñan la Biblia como en aquel tiempo. ¿Cómo? ¿Con slides o qué? No, que si enseñan todavía que Jesucristo, que los gays y que esto, y que es bueno un domingo ir a la iglesia y al siguiente al baile. Ustedes enseñan... Oh, no, eso no es como en aquellos tiempos. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Es muy diferente. Es por eso que nuestras iglesias son raquíticas, o es por eso que somos cristianos cebolla, ¿verdad? Una cabeza así grandota de conocimiento y un cuerpito así chiquitito. Y es el problema que estamos teniendo. Número 3, conozco que habitas donde está la silla de Satanás. Oye, hermano, esto es peligroso. Que a mí me digan, oye, tu vecino es Satanás. Mire, me causa problemas mi vecino a veces, pero no es tan mala. No es tan malo ese vecino. No, yo no sé si usted le habla a sus vecinos. No sé, no pretendo meterme allí. No sé si usted comparte al Señor con su vecino, ¿verdad? Porque eso debería de ser. Queremos hacer misiones, queremos irnos a Europa a hacer misiones. Misiones es aquí a la vuelta de su casa, su vecino. Esas misiones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá, hermano? Usted vive y la iglesia está viviendo donde está el trono de Satanás. Eso causa miedo. Yo no sé a usted, pero a mí me da miedo. Saber que estamos viviendo en no solamente una época, y se puede traducir de dos maneras, a través del poder político romano y a través de la idolatría. Hermanos, hoy no hay ninguna diferencia. Si usted se fija en lo que estamos viviendo hoy en día, usted me podrá decir a mí, lo que estamos viviendo hoy en día, todo es político. Nuestra vida es afectada por la política. Y no hablo porque usted quiera enterarse de lo que está pasando en las noticias. No, es que muchos de nosotros no queremos que gane Trump. No queremos que gane. ¿Por qué no? Porque nos va a afectar de una o de otra manera, ¿sí o no? Entonces somos afectados políticamente. Que si pasa DAPA o DACA o DASA o DALA o yo no sé, todos son con DALA, DAPA, DAPA. Llevan un montón y a mi esposa le tengo que preguntar, ¿cuál es este ahora? Me llaman, hola pastor, ¿y usted cree que qué piensa de este? Entonces a mi esposa le digo, oye, ¿y el DAPA? ¿El DACA? ¿El DASA? ¿El DALA? Somos afectados, nuestras vidas son afectadas por la política. Y si van a aceptar una ley es porque a uno le conviene. Y si no lo aceptan ahora es porque no le conviene a este. Que uno habla que Marco Rubio dice que sí va a aceptar, el otro dice que no, que inmigrantes, que nuestros hijos no van a ser aceptados, que nuestros hijos sí, que nuestros hijos son de un color, que nuestros hijos son de otro color, que no sé qué, un montón. Toda la política a nosotros, quiera usted ser político o no, nos afecta. Que si levantan los taxes, ¿qué ocurre? ¿Cuánto le quitan a usted el tax? Too much, ya ve. Nos quitan mucho. Es afectada en nuestras vidas la política. Y en este tiempo también los romanos estaban afectando la vida de la iglesia. Y dos, a través del poder de la idolatría. Usted va a decir, ¿el poder? ¿La idolatría tiene poder? Fíjese que sí. Estamos estudiando los miércoles que hay personas que dicen la oración tiene poder. Fíjese que no. Lamento decirle que la oración no tiene poder. El que tiene poder es Dios, no es la oración. ¿Ve? Si usted quiere, podemos platicarlo un poquito, o siéntese también con el pastor Juan y pueden hablar un poquito de esto. La idolatría tiene poder, hermanos. Cuando nosotros amamos algo más que a nuestro Dios, estamos dispuestos a dar nuestra vida por lo que nosotros más amamos. Conozco personas hoy, un montón de iglesias que cerraron, pero los últimos 2 días trabajaron. Mi pregunta es, ¿cómo es posible que puedas trabajar cuando está en medio de la tormenta, pero un día tan precioso tenés que cerrar tu iglesia? La idolatría tiene poder. Le decía a los hermanos el miércoles y los hermanos me decían, no sé.
Yo le decía a los muchachos, a los hermanos, como una prueba. Bueno, los muchachos, pues estamos muchachos, ¿verdad, Juan? Claro que sí, sí, Gerardo está pollón. Hermanos, les decía yo a ellos, hermanos, díganme la verdad. Analizamos todos tomando café y le decimos, díganme la verdad. Si su jefe le dice, si en la iglesia va a haber una actividad de ayuno, de oración, de etcétera, 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 y el sábado usted tiene que estar aquí a las 8 de la mañana, de 8 a 8, y usted tiene que estar aquí, pero usted tiene que trabajar, y su jefe le dice, si no estás aquí el sábado, no regreses más. Le preguntaba a los hermanos, ¿cuántos de ustedes llegarían a la iglesia o irían a su trabajo? Sí, hermano, hay flexibilidad. Sí, hermano, pero una relación íntima con Dios, usted tiene la plena convicción y la fe de que así como Dios pudo darle ese trabajo, le puede dar otro, pero también le puede quitar ese. La idolatría tiene poder. Otro dios era Zeus, que tenía un altar con forma de un trono. Muchos de ustedes lo han visto. Es más, nuestros niños, bueno, en este tiempo ya de Estefanía ya pasó ese tiempo, pero tal vez los de ustedes que están más grandes, no sé si se acuerdan de la película de Disney, Zeus. Es de ahí también de donde ellos agarraron esa película. ¿Ah? ¿Perdón? A Hércules. O el hijo. ¿Usted ve? La mía no pasó por esa etapa todavía. O no ha pasado y no va a pasar, porque ya se terminó eso. En Hércules aparece Zeus. Películas hoy en día, toda esa es enseñanza griega. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tenía un altar con la forma de un trono, recuerden. Además, Pérgamo era una ciudad de gran importancia política, como lo decíamos, ya que era la antigua capital de Asia, por ser la sede del gobierno romano. Yo conozco donde moras, donde está el trono de Satanás. También había un templo dedicado al culto, dedicado al emperador en aquel tiempo, y lo veíamos la semana pasada. Hermanos, donde mora alguien, donde reina alguien, todo su alrededor va a ser afectado. Si Satanás, si su trono, hablando en un sentido simbólico, si Satanás estaba sentado allí, todo lo que estaba a su alrededor estaba siendo afectado. Y estamos hablando de la política, estamos hablando de manera de pensar, estamos hablando de educación. Y hermano, hoy en día no hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia, porque hoy en día nosotros dependemos muchas veces no de Dios, sino que dependemos del trabajo, dependemos de las otras cosas que nosotros tanto amamos, y eso es lo que está afectando hoy en día nuestras iglesias. Mire cuántas sillas hay vacías el día de hoy. Porque afectan todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor, afectan para servir de estorbo a amar a Dios y a servir a Dios como Él se lo merece. Si nada nos estorbara a nosotros, si nosotros entendiéramos realmente cuál es o cuál debería de ser el amor que nosotros tenemos por nuestro Señor, nuestras iglesias estuvieran llenas, nuestras iglesias estuvieran diferentes. Pero es más, si entendiéramos el significado de amar a Dios como Él se lo merece, no solamente nuestras iglesias estuvieran llenas, sino que nuestras familias vivieran una vida diferente. Si nuestros hombres fueran responsables en entender de que ellos son responsables de llevar la vida espiritual en los hogares, entonces nuestros hijos y nuestras mujeres pensaran diferente. Si los hombres fueran responsables y entendieran que son responsables de llevar una vida espiritual, tuviéramos menos jóvenes en las cárceles. Tuviéramos menos jóvenes cometiendo suicidio. Hermanos, todos los días estamos tratando con diferentes llamadas
Todos los días nuestros jóvenes están pasando por unas preocupaciones y están sufriendo porque la iglesia no está aceptando la responsabilidad ante el Señor. Porque nuestros hombres solamente se preocupan por regresar a casa y traer un cheque y decir, he hecho más que suficiente. Yo les voy a contar una historia que sufrí con mi viejo. La relación con mi viejo mejoró a partir de los 22 años, 23 años. Yo recuerdo que en high school, al llegar a high school, yo iba muy bien al pasar de, aquí le llaman middle school, ¿verdad? Que es junior high, en el norte le llaman junior high y luego pasamos a high school. Sí, en aquel tiempo había high school, muchachos. Y llegué a high school del noveno, que en aquel tiempo hacíamos middle school del noveno, el middle school, y luego pasamos a high school al 10, 11 y 12. Recuerdo que iba muy bien en mis estudios hasta que empecé a tener ciertas amistades, ¿verdad? Empecé a tener ciertas amistades y decidí jugar béisbol. Empecé a jugar béisbol, luego jugué otro deporte que no es muy conocido acá en el sur. Y me sentía muy bien en jugar los dos deportes al mismo tiempo. Mi padre nunca me fue a ver jugar ninguno de los juegos. Nunca fue a ninguno de mis juegos. Y fue algo que a mí me hirió en high school muy grande. A los 26, 28 años, platicando con él, salió mi corazón y le dije, ¿sabes cuál es el problema que yo tengo ahorita con vos? Nunca tomaste tu tiempo y te responsabilizaste por ir a ver a tu hijo jugar. Lo primero que recuerdo que mi padre me dijo, en el momento, el impulso me dijo, ¿qué querías? Tenía que trabajar. Y luego salieron mis respuestas. Prefería andar descalzo, pero con el tal de tener tu presencia en ese lugar. Y recuerdo que a los 2 días después me llamó, me dice, perdóname. No por el hecho de que simplemente tengas la razón, sino porque a veces como hombres realmente no estamos pensando en lo que para Dios es primordial. Y llega un punto que creemos que como hombres estamos haciendo lo correcto. Creemos que como padres de familias estamos haciendo lo correcto, con proveer ropa, con proveer dinero, con proveer con buenas horas un buen cheque. Cuando nuestros hijos a cierta edad hay muchas cosas que nos pueden reprochar. Y hermanos, Dios nos tiene que encarar con su palabra para entonces nosotros cambiar nuestra manera de pensar. Quiero ir al punto B, vamos a saltar dos o tres puntos. Algunos sostienen la doctrina de Balaam, versículo 14 y 15, vaya conmigo por favor. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Tienes algunos que sostienen la doctrina de Balaam. La historia de Balaam y Balac está registrada y quiero que vaya usted a leer esto en su casa como tarea, si usted gusta. Números 22, del 4 al 15. Balaam se vende por dinero a Balac. En Balaam encontramos la combinación de lo religioso con lo político, que es lo que hablábamos al principio. El deseo de servir a Dios, pero al mismo tiempo agradar al Estado. El deseo, hermanos, de siempre nosotros querer agradar a Dios y querer agradar al mundo no trabajan. No son cosas paralelas. No son paralelas. O usted agrada al Señor o usted agrada al mundo, pero no puede tener un pie adentro y no puede tener otro pie afuera. No hay semejante cosa como decir, usted es cristiano. Más o menos. No. O es cristiano o no es cristiano. O es salvo o no es salvo. ¿Sí?
¿Usted es salvo? ¿Usted es cristiano? Voy una vez al mes. Oro una vez al mes. Cuando me dan miedo en la casa después que he visto una película de miedo y escucho un ruido, agarro la palabra del Señor y ya se va. Más o menos. Pero como no eres ni frío ni caliente, eres tibio, entonces te voy a desechar. Hermano, eso a mí, como hombre, como cristiano, el pensar de que Dios me desecha, me bota, me vomita, es algo que a mí me llama la atención todos los días y me anima a entregarme al Señor. Y debería de animar a la iglesia a entregarse totalmente. El secreto, Balaam le da el secreto de cómo Israel puede ser derrotado. Eso está en Números 25. Balaam le aconseja mezclar a su pueblo. Quisiera entrar en todas estas historias. Mezclar a su pueblo con los hijos de Israel es un asunto que se logra en Números 31:16. Así que está hablando de adulterio físico. Al pueblo de Israel en varias oportunidades fue reprendido por sus prácticas. Prácticas idólatras en Jeremías 3, 6 al 8, Ezequiel 16, 25 al 30, y lo vuelve a encontrar en Apocalipsis 17, del 1 al 2. En el Nuevo Testamento la idolatría es considerada un adulterio espiritual. Cuando yo leía esto y escribía, Señor, ¿qué es más importante? ¿Serle fiel a mi esposa o serte fiel a ti? ¿Qué es más fácil? ¿Serle fiel a mi esposa o serle fiel al Señor? Cuando yo me casé, nunca voy a olvidar cuando mi esposa me dijo, si vos crees que yo te voy a amar más a vos que a Dios, estás muy equivocado. Y en el momento como que me chocó un poquito. Ay, ¿llama? ¿Religiosa? Si vos crees que te voy a amar más a vos que a Dios, estás muy equivocado. Vamos a fracasar. Y después de tantos años, me encanta pensar de que mi esposa ama más al Señor que a mí. ¿No me tengo que preocupar por el lechero? Usted se ríe, pero es muy cierto. La mujer o el hombre que teme a Dios no va a tener ese resultado. La mujer y el hombre que tiene puestos sus ojos en Dios, estoy seguro que se va a preocupar de orar con mis hijos. No vivir una vida cristiana mediocre. Pero hermanos, no podemos tener un pie afuera y otro adentro. O lo tiene adentro o lo tiene afuera completamente, los dos pies. ¿Qué es lo que pasaba? Los líderes de la iglesia surgen como importantes figuras políticas, especialmente el obispo de Roma. Poco a poco el Estado manipulaba la iglesia, introduciendo en ella la apostasía y la herejía. Lentamente el evangelio es sustituido por las filosofías humanas y los líderes de la iglesia toman enseñanzas no fundamentales en la palabra de Dios. Hermano, la iglesia debería, de acuerdo a la palabra de Dios, porque si usted tiene conocimiento bíblico, la iglesia está en la responsabilidad de probar a sus líderes. Juan, ponete de pie, por favor, un ratito. Mira a la congregación. Lo voy a volver a decir. Usted está en la responsabilidad de probar a sus líderes. Gracias, hermano. ¿Sí me entiende? Usted está en el derecho y en la responsabilidad de preguntarle a sus líderes, oiga, ¿y usted qué cree de la salvación? ¿Se pierde o no se pierde? Oiga, ¿usted qué cree de las lenguas? ¿Esto es así o no es así? Oiga, ¿usted qué cree? ¿Por qué razón? Porque esos líderes son los que le están dando de comer espiritualmente a mis hijos.
Yo no solamente me preocupo que mis hijos tengan los trajes o los suéteres más caros de American Eagle y todas esas cositas bonititas que van como $100, que al final del día en 2 semanas la dejan. Pero ¿sabe qué? Eso no es mi preocupación. Mi preocupación es cuando mi hija se siente a la mesa y diga, no, papá, esta situación de lesbianos y gays no va conmigo. Esta situación del alcohol no va conmigo, papá. No tengo que preocuparme en un futuro, porque lo que yo le estoy dando es pan espiritual primeramente. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, hermanos, nos tiene que cruzar eso por la cabeza. Anoche hablaba y le decía a Diana, no sé si es cierto, y están tratando de empujar. Estefanía le gusta mucho, bueno, ya está pasando, usted sabe que todos los niños entran por una fase, ¿no? De muñequitos. A Estefanía le gustaba mucho el Peppa Pig. ¿Sí conocen el Peppa Pig? Que tiene ese acento inglés. Por un tiempo a veces Estefanía decía, Daddy, Mami, y yo, sí, es guanaca, es salvadoreña. ¿Dónde está que Daddy, Estaba leyendo que uno de los gobernantes que está de acuerdo en Inglaterra, está de acuerdo con la unión libre y con los afeminados y toda esta situación, recomienda poner un personaje gay a esa serie con el fin de ir preparando a los niños para que cuando sean grandes, cuando vean una pareja, puedan aceptar esta situación. Hermanos, para mí esto es alarmante. Dije, no más Peppa Pig en mi casa. Estamos adaptando la basura que la política y que el mundo nos está tirando todos los días en la iglesia, y venimos a la iglesia como que es normal. No podemos trabajar de esta manera. Nuestros jóvenes no pueden seguir con la mente abierta, como dicen algunos. Yeah, I'm open-minded. I'm okay with that. I'm very open-minded. Wow, you're so nice. Yeah, I'm very open-minded. I prefer for you to be close-minded, as long as you know where you're standing. Prefiero que nuestros jóvenes les digan y les hagan burla. Hablábamos hoy temprano con el hermano Gerardo y con Víctor, y les hacía la primera pregunta: ¿qué significa ser cristiano? Y los dos me dieron una definición. Y una de las cosas que hablábamos es que, ¿sabe qué es lo más difícil en la vida? Ser cristiano. Ser cristiano es una de las cosas más difíciles en la vida, si lo vemos humanamente. Pero cuando tenemos una relación con Dios, es lo más fácil que puede haber. Es lo más fácil. Y quiero terminar con esto. La conclusión, y me salto varios puntos, y si usted gusta que le mande, ahora sí por esta vez va a haber un poquito de... Si usted gusta que le mande el bosquejo de Pérgamo, por favor escríbame por email para nada más hacerle reply, y se lo mando con todo gusto, porque hay muchos puntos que saltamos. Nada más quiero ir, saltamos 2-3 puntos prácticamente, pero quiero ir directamente a la conclusión. Pérgamo es el fiel reflejo de muchas iglesias cristianas hoy en día, las cuales han tolerado el pecado de la sociedad dentro de las propias congregaciones y en los propios creyentes, y no solo lo toleran, sino que lo aceptan como parte de la iglesia, en muchos casos como formas de conseguir favores y ser aceptados por la sociedad que está alejada completamente de Cristo. Hermano, cuando usted tiene sus convicciones bien puestas en Cristo, lo más probable es que a usted lo van a matar. Ya hear this? When you love Jesus and you truly live by faith, most likely they're going to choke you. They'll shoot you. And that's dying for a cause. Hermanos, yo prefiero que me echen a un lado, que me hagan burla,
pero saber de que encuentro aceptación en Cristo que en el mundo. De que sus hijos van a sufrir, sí van a sufrir, siempre y cuando están parados a los pies de la cruz. Pero la iglesia tiene que entregarse completamente. Punto número 2, el que no ama ni se sujeta a Dios. Ojo, el que no ama ni se sujeta a Dios. ¿Por qué no repite conmigo? Para que se despierte un poquito. Repita conmigo. El que no ama ni se sujeta a Dios, ama al pecado. Ahí ya nada más como dos lo dijeron, ¿verdad? Una vez más, el que no ama ni se sujeta a Dios, ama el pecado. El que no ama ni se sujeta a Dios, ama el pecado. Por sus frutos los conoceréis. A mí me preguntan varias veces acerca de la salvación. Es un tema tan problemático para nosotros los cristianos. Nos preguntan, oiga, la salvación se pierde, no se pierde. En una clase del instituto me tardé como 3 semanas explicando que no se pierde. Jesucristo lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Si usted siembra semillas de un aguacate, en El Salvador cuando usted dice a una persona aguacate no es muy buena expresión, ¿eh? Tengo que cuidarme hoy en día con que, mira, imagínense, me llegaron más peruanos, hay salvadoreños, hay mexicanos, hay uruguayos, hay americanos, hay dominicanos. Uno tiene que cuidarse con... Pero si usted siembra una semilla de aguacate, le va a salir un árbol de ¿qué? De naranja. Pero le sale otro aguacate, ¿verdad? Le sale otro aguacate. Si usted siembra rencor, usted va a recibir un árbol de rencor. Si usted siembra envidia, usted va a recibir y va a estar abrazadito por envidia. Si usted siembra orgullo, hasta se va a mandar a pegar la nariz para que se le haga así. Y se va a poner contactos verdes. Y se va a querer chelear. ¿Sabe lo que es chelear? ¿Chele? ¿Alguien sabe lo que es? Bueno, nosotros le decimos a una persona chele. No. Ya ven, no es chela, es chele. Bueno, a las muchachas también dicen, miren, es chela. Chela, o sea, una persona blanca. Nosotros le decimos a los cheles una persona blanca. Y los colombianos le dicen mono. Qué difícil es predicarles a ustedes, la verdad. El que no ama ni se sujeta a Dios ama el pecado, por lo tanto no puede existir la falta de decisión para tolerar las cosas del mundo. Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. 3. La tolerancia al pecado y la no eliminación de éste trae consigo la desobediencia a Dios con las consecuencias que ello implica. Déjenme explicarle esto, y esto más para los jóvenes. Listen, guys. You can't expect to be unfaithful and have good results. See, let me explain this to you. When we say we're Christians, we should act like Christians, either we like it or not, because if we don't, there are results. Y los resultados no son muy buenos. Hay gente que peca y sigue pecando, peca y peca, y cuando ella recibe resultados, pastor, ore por mí, el Señor no me quiere. No espere seguir siendo infiel al Señor y tener buenos resultados. No espere seguir siendo indiferente con el Señor en todo sentido de la palabra y obtener beneficios de parte de Dios.
No espere usted ser infiel al Señor y esperar que Dios le bendiga, que Dios bendiga su trabajo, que Dios bendiga su matrimonio, que Dios bendiga sus relaciones, que Dios bendiga a sus hijos, cuando a usted no le interesa serle fiel al Señor. Pastor, ore por un buen trabajo. Pastor, ore por una buena posición. Pastor, ore, claro, estamos orando, queremos. Pero a las horas de serle fiel al Señor, es cuando viene el problema. Número 4 y último, Esmirna, la iglesia, Esmirna es una iglesia agradable ante Dios, pero Éfeso es una iglesia que perdió su santidad, pero hacía buenas obras. Y Pérgamo es una iglesia casi totalmente hermanada y tolerante con el pecado. Iglesia, ¿quiénes somos? ¿Somos Esmirna? ¿Somos Éfeso? ¿O somos Pérgamo? Usted me dirá. La casa donde usted vive, su iglesia familiar es Esmirna, ¿es Éfeso, es Esmirna o es Pérgamo? ¿Qué es? ¿Qué queremos hacer de nuestra iglesia? Hermanos, no podemos vivir con un pie en el mundo y con otro dentro de la iglesia.